Vamos a comenzar nuestra celebración en este día, martes santo, 30 de marzo del año 2021. En esta celebración pedimos al Señor por la salud de nuestros hermanos José Martínez, Catalina Santillán, Ángel Rodríguez, Eric Ramírez, Rosalinda Sandoval, Eric Delis, Josefina Mejía, Israel Torres, Virginia Morales, María José Juárez, Teresa Hernández y por Fidelia. En acción pedimos por las necesidades de la familia Ávila Estrada, Negrón Ávila, familia Hernández González y familia Ramírez Guzmán. Pedimos al Señor que les conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, Manuel Guerra, Jorge Torres, Laura Pliego, Ángela Mendoza, Blanca Arteaga, Elvira Salgado, Juana Ángel González, Óscar Ramírez, Salvador Contreras, Alfredo García, el padre Emanuel Cueto, Isidro Juárez Abad, Teófilo Vargas Peña y por Teresita Alvarado Nieto en su segundo aniversario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con ustedes. Ya que el Señor nos concede celebrar la Santa Eucaristía, el regalo más grande que nos ha dejado, reconozcamos primero que somos pecadores y confiemos en que es misericordioso y nos perdona. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas.
En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes.
Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan nos presenta en este pasaje que hemos leído el momento en que Jesús está en la última cena con sus discípulos. Y hay este diálogo de cercanía, de intimidad. Un diálogo con los amigos implica muchos presupuestos, porque no se necesita explicar todo. Muchas cosas se sobreentienden. Jesús está entonces dialogando con ellos y de pronto dice el texto sagrado que se conmovió profundamente. Y podemos decir, ¿qué es lo que le hace a Jesús en este diálogo de cercanía, en este diálogo donde hay tantos presupuestos ya? ¿Qué es lo que le lleva a conmoverse profundamente? Uno de ustedes me va a traicionar. Cuando les confía esto, cuando les dice esto, entonces es cuando se conmueve profundamente. ¿Por qué? Porque como a Mesías, como al Hijo de Dios, como al amigo, se le traiciona. No es solamente en este sentido uno de los 12, por supuesto que es esto, uno de los 12, pero simboliza y de alguna manera encarna el rechazo del pueblo elegido por Dios. Jesús se conmueve y entonces señala que uno de los 12, uno de los que él escogió, uno de los elegidos, lo va a traicionar. Esta confidencia que Jesús hace y que le conmueve en lo más profundo, suscita reacciones. La primera es esta inquietud de Pedro, que como dice el evangelista, hace señas a quien está muy cerca, al que se conoce como el discípulo amado, a quien tanto amaba Jesús, dice el texto. Y entonces sabremos justamente que se está hablando de Judas, se está hablando de uno de los 12. El apóstol también reacciona y pregunta al apóstol a quien Jesús amaba. Y a él se le hace la confidencia justamente. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo reaccionan los otros? No entienden, dice el texto sagrado. No entiende nada. Jesús mismo tiene una expresión singular, al menos en lo que era la cultura del tiempo, hacer ese signo de ofrecer a Judas el Iscariote. Un pedazo de pan era como privilegiar, como ratificar la amistad. Sin embargo, luego que lo recibe Judas, se sale. Es la reacción, no soporta, podríamos decir, esta expresión, y se sale. Va a la oscuridad, deja el espacio del Dios amigo, del Dios cercano, del Mesías, del Hijo de Dios, y se va a la oscuridad. Y podríamos nosotros preguntar, ¿qué es lo que lleva a Judas a todo este proceso de traición?
como somos los humanos, quizá de pronto empieza a perder el interés. ¿Desde cuándo Judas había empezado a perder la admiración y el interés por Cristo? Queridos hermanos, nosotros, los discípulos, los creyentes, tenemos que examinar con frecuencia, porque así se puede generar la traición. Después el texto manifiesta una reacción más, o que relata de manera más detenida de parte del apóstol Pedro, este diálogo que se da con Jesús. Cuando Jesús dice, ahora ha sido glorificado el Hijo de Dios, Jesús mismo interpreta esa salida de Judas como el que ha decidido separarse y traicionar. Así le llamará Jesús cuando Judas se va acercando. Ya se acerca el traidor. Es duro. Y Pedro reacciona en este diálogo. Dice que va a seguir al Mesías. Dice, yo te seguiré. ¿Por qué dices que ahora no puedo ir contigo? San Pedro, en ese momento calcula según sus fuerzas. Así solemos hacer los humanos. Así solemos hacerlo. Yo puedo salir solo de eso. No necesito que nadie me diga. No necesito que nadie me corrija. Yo puedo. Dice Pedro, ¿por qué no? Yo puedo. Y Jesús le hace una confidencia que después leemos en el texto de la Pasión. Más adelante, antes de que el gallo cante, me habrás traicionado. Hermanos, miremos que no vayamos a confiar nosotros solo en nuestra condición. Preguntemos con frecuencia si no estamos nosotros perdiendo la admiración por Jesucristo y la pasión por la respuesta al llamado que Él nos hizo. Porque podemos terminar en las condiciones que termina Judas, o al menos podemos tener las expresiones de Pedro. No pretender entonces ser fiel discípulo de Cristo por nuestras propias fuerzas. En estos días santos, hermanos, por un lado, admiremos el regalo de Jesús en la última cena, pero quedémonos el día de hoy en este diálogo que Jesús tiene con sus discípulos y cómo Él se convierte en luz que ilumina y descubre el interior del ser humano. Pidámosle que nos conceda esa luz para nosotros mantenernos fieles discípulos suyos. Acerquémonos, hermanos, a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero, y presentémosle con fe las oraciones de su Iglesia. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifiesta a Jesús como el Mesías de su esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón, y a todos los que dudan, sufren o luchan, oremos. Te rogamos, Señor.
para que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Óscar Ramírez, Alfredo García, Salvador Contreras, el padre Emanuel Cueto, Teófilo Vargas Peña y Teresita Alvarado Nieto en su 2º aniversario. Oremos. Te rogamos, Señor. Mira, Señor, a tu familia reunida en el nombre de Jesucristo y protégela con amor constante, que los que se esfuerzan por buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón y a través del camino de la Cuaresma. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.